A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en el ciclo del año 2024. Estoy cambiando un poco el look para prepararnos para el 25 a ver qué lema vamos a plantear. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Buenas noches. ¿Qué tal, Juli? Hola, buenas noches. Muy bien. Bueno, nos encontraremos, si Dios quiere, o el que quiera, con Gustavo después. Muy bien. Como ya se está haciendo costumbre, trataremos de no achancharnos por eso. Tratamos siempre de, después de tener un debate o una reflexión con invitados, tratar de sedimentar aquellas cosas que fueron hablándose para, junto con el maestro Krishnamurti, poder digerir todo esto, ampliar quizás el espectro, ver qué relación tiene o no con la enseñanza y en particular, que es lo más importante, desde la libertad de nuestra conciencia, ver cómo nosotros lo incorporamos a nuestras vidas personales, ¿no? Y en particular este último tema que estuvimos hablando con nuestro amigo Francisco Ortega, que era la cuestión del paso del tiempo y la relación del paso del tiempo con nuestra vida, me parece que amerita agregar algunos conceptos, algunas reflexiones y ampliar con la ayuda de Krishnamurti, que hablará de temas conexos, por supuesto, a eso, esta cuestión, y deteniéndonos, y le voy a pedir a mis amigos y compañeros que me ayuden en esto, deteniéndonos en observar cómo el tiempo, como una entidad que no sabemos muy bien qué es, pero que está operando en nosotros, va diseñando, modelando nuestra vida personal. Es decir, más allá del paso del tiempo que tiene que ver con la cercanía a la vejez, cuando uno habla de paso del tiempo, tiene una visión de aceleramiento de la vida, ¿no? O es como un prejuicio que uno tiene en su cabeza. Pero si nos detenemos un poco en la lentitud del proceso, en la observación de cómo ese tiempo, como algo, como dije, que no sabemos muy bien qué es, y más aún de lo conceptual, ese tiempo va haciendo de nosotros lo que somos, o no, porque ese también sería parte del mismo debate, es decir, qué hay de la influencia del tiempo y qué no hay de la influencia del tiempo en nosotros. Cómo se amalgama aquello que es nuestro ser y también nuestra personalidad, porque más allá de la visión crítica que tengamos, entre comillas, de la personalidad, lo cierto es que tenemos una personalidad y lo que somos también se estructura con nuestra personalidad, aunque estimo yo que no es solo nuestra personalidad lo que somos, pero también somos la personalidad. Y eso, todo ese combo, está relacionado muy particularmente con el tiempo, porque como Krishnamurti afirma repetidas veces, el tiempo psicológico tiene una influencia brutal en nosotros, nos guste o no. Y el tiempo tiene que ver con lo psicológico, porque cada especie tiene una particular forma de vivir el tiempo, de administrarlo e incluso de manejar el ritmo del tiempo. Hay estudios muy interesantes que demuestran que de acuerdo al
tiempo de vida de cada especie y sus características, cada especie vive el tiempo de una forma distinta. Un insecto vive el tiempo como un rayo, un elefante lo vive de una manera distinta y nosotros también. Quiere decir que está prácticamente científicamente demostrado que el tiempo es particularmente subjetivo, que no hay un tiempo objetivo, por lo menos en los seres vivos o respecto a los seres vivos. Bueno, toda esta cháchara tiene que ver con tratar de introducirnos en esta posibilidad de debatir la cuestión y, como dije, con nuestra amiga Estela Saavedra, con su particular estilo, vamos a escuchar los audios de Krishnamurti del libro Temor, Placer, Dolor, que para mí en particular es una de las joyitas más preciosas de los textos de Krishnamurti, de sus charlas en San, en Suiza. Así que, bueno, dicho esto, le voy a pedir a mis compañeros alguna reflexión sobre estas particularidades o cualquier otra, y luego sí vamos a entrar de lleno en el primer audio de Krishnamurti. Bueno, yo me voy a quedar con esto que dijiste vos, que para mí es el puntapié inicial, que es la relatividad con la que cada uno vive el tiempo. Porque si proponemos que hay un tiempo objetivo, que son las 24 horas diarias que tenemos todos, no quiere decir que todos lo hayamos vivido con la misma intensidad. Si agarramos el mismo día, dependiendo de mi estado anímico, mis emociones, mis conflictos, mi ruido mental, lo voy a vivir como si fuera más o menos largo. Claro. Porque en el mismo tiempo biológico yo puedo llegar a experimentar una distinta cantidad de estímulos y una distinta cantidad de ruido, y dependiendo mi estado, que a su vez está atravesado por la confluencia de todo lo que me ocurre y lo que ocurre a mi alrededor, va a hacer que mis registros sean mayores o menores. Entonces yo por ahí puedo hablar de un día perdido, un día que no me pasó nada, y puedo hablar de un día de locos. Son las mismas, claro. 24 horas. Claro. Pero es maravilloso. Sí, total. Sí, hay una forma más grosera de definir un día de locos. Claro, claro. Sí, sí. Sí. Una versión un poco más escatológica. Exactamente. El punto es que la subjetividad y la relatividad con la que se experimenta el tiempo es atroz, porque cada uno puede meter en el mismo tiempo una vida de tamaña intensidad, llena de acontecimientos que pueden o no pasarle factura, dependiendo cómo lo viva. Y por el otro lado puedes tener una vida quizás con menor cantidad de acontecimientos, o acontecimientos de distintas características que se perciban como si fueran menores. Entonces eso te puede pegar de otra manera. Ahora, yo rescataría, para criticar esa palabra atroz, a mí me gustaría definirla como apasionante, sin decir si es bueno o malo, porque atroz tiene una connotación negativa, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, no necesariamente, pero sí puede ser entendido así. Sí. O algo muy grande para mí. Pero bueno, eso es secundario. Lo importante es todo lo que estuviste diciendo, ¿no? Reafirmando de algún modo la subjetividad de la vivencia del tiempo, ¿no? Y cómo se rompe la supuesta linealidad que el tiempo tiene, ¿no? Porque dependiendo cómo me sienta yo, cuánto proyecto hacia atrás, cuánto proyecto hacia adelante, voy a vivir la linealidad de una manera distinta. Entonces voy a romper con esa sucesión de estados que ocurre en el tiempo biológico. Entonces ese ir y venir va a hacer que yo viva el tiempo como algo que nada tiene que ver con el tiempo que puede describir otro. Claro. Es que hay un dicho que dice: vístanme despacio que tengo prisa.
cuando le pones la malla de medirlo, cambia todo. Porque puedes estar experimentando la existencia y el tiempo, o por lo menos la medida es lo que cambia la experimentación, lo que cambia la experiencia que estás teniendo de estar siendo. Porque entras a tener que medir cuánto dura lo que estoy sintiendo, cuánto dura lo que tengo que hacer, cuánto dura el ciclo que hace el planeta al girar. Empieza a tener un número. Entonces entraste a medirlo. Entonces, primero está el hecho de que tenga una medida, un número. Y luego está la relación que tienes tú con ese concepto de ponerle un número, de medirlo y cómo te vinculas con eso. Fíjate que no es lo mismo estar distensionado en una charla a saber que tengo una cita a tal hora y estar completamente sujeto a que tengo que llegar a horario. Y hay muchas ocasiones en las que uno dice, se me pasó volando el tiempo, perdí la noción del tiempo. Entonces ahí es experimentar muy a flor de piel la percepción de ponerle medida a algo que no necesariamente lo tiene. Digamos que entendimos que de esa manera nos ordenábamos, como en atrás, adelante, antes, después. Dijiste dos palabras interesantes, volar y noción del tiempo. No sé, el tiempo se pasó volando, que es decir, se pasó más rápidamente de lo normal. Claro, se aceleró de repente. Pero además perdí la noción del tiempo, como si hubiese una noción objetiva del tiempo. Exacto. Que eso tiene que ver con esa falsa idea de control de las circunstancias. En realidad, la noción del tiempo... La cuantificación. Hay un libro hermoso que se llama Momo y sus amigos, ¿lo conocen? No. Es el mismo, ahora se me escapa el nombre, pero es el escritor de La historia interminable. Ajá. Y Momo es el personaje principal, experimentaba su vida y de repente aparecen los agentes grises del tiempo. Y vienen a tu casa con sus maletines grises y te enseñan a guardar, a ahorrar tiempo. Y toda la explicación que te dan de cómo pasa tu experiencia de vida cuando no existía la noción de que el tiempo era algo medible, que había que ahorrarlo, que había que acumularlo, que no había que gastarlo, a cuando sí. Entonces los agentes del tiempo ya no te dejaban estar tomando el sol en la plaza. Es interesantísimo lo que ocurre para entender el concepto de tiempo cuando uno lee ese libro. Porque bueno, es esto que estamos describiendo, es ponerle número. Antes no tenía cantidad. Antes no se me acababa el tiempo. Cuando el tiempo no era medido, no era algo que yo tenía que cuidar porque se me iba a acabar. Cuando le pongo número, sí, se me va. Exactamente. Cuando le pones número, además le pones una idea de final. De final, de inicio y de final. Y que dependiendo de la edad que uno tenga, eso se percibe distinto también. Porque, por ejemplo, cuando uno es muy pequeño, donde la muerte no es, donde la idea de la muerte no está en la escena todavía, el tiempo se vive más laxo. Se vive más laxo. Cuando yo tenía 5 o 6 años, los 3 meses de vacaciones entre un año escolar y otro eran eternos. Y hoy 3 meses me agarra la locura. Claro. Porque mis 3 meses de hoy pasan más rápido que mis 3 meses de cuando yo tenía 5 años. O al menos eso creo. Y son como añorados, quieres llegar a ellos y por eso no quieres que se acaben. Yo creo que pasan más rápido porque todo es subjetivo. Es decir, la experimentación humana es esencialmente subjetiva. Y cuando yo digo subjetivo, no quiero decir que es equivocada, sino que es a partir de lo que nos pasa. Por eso yo hablé del vínculo que tenemos con esa medida. Es cómo nos vinculamos con. Si yo añoro esos 3 meses y durante todo el año la estoy pasando súper mal, porque el único momento en el que voy a sentir que voy a estar en plenitud es cuando esté en la playa en mis vacaciones, todo el resto del tiempo voy a estar pasándola mal. Claro. Y hay otra que es como la prima hermana del tiempo que se pasa volando y es el tiempo perdido. ¿Qué está haciendo? Está desperdiciando el tiempo. También es como puede ir ahí mismo en la lista de cómo usamos ese número que le damos. Así es. Bueno, vamos a escuchar a Krishnamurti ahora y después del primer audio de Estela Saavedra nos reencontramos. Sigamos platicando juntos de todo el complejo problema del temor. Creo que deberíamos tener en cuenta que nuestro interés
no se limita a los cambios periféricos, sino que abarca más bien una revolución radical en la psiquis misma. Tenemos que comprender la estructura psicológica, no solo de la sociedad en que vivimos, sino también la nuestra propia y nuestra naturaleza. Ambos, la sociedad y nosotros mismos, no somos separados, somos la sociedad. Y viviendo en un mundo tan confuso, tan antagónico y en guerra, tenemos que producir una revolución en nosotros mismos. Esta es la cuestión primordial en todo tiempo. Cuanto más se interesa uno, no simplemente en el cambio superficial, en el mundo, en su desdicha, sus diabluras, sino que se interesa en realidad en la propia estructura y naturaleza, me parece que tanto más tiene que volverse serio en grado sumo. Somos serios sobre ciertas cosas que nos dan mucho placer, mucha satisfacción. Queremos ir tras ese placer a toda costa, ya sea sexual o una realización ambiciosa, o alguna clase de complacencia. Pero muy pocos de nosotros somos serios en el sentido de ver todo el problema de la existencia, los conflictos, las guerras, las ansiedades, las desesperanzas, la soledad dolorosa, el sufrimiento. Ser serio sobre estas cuestiones fundamentales significa continua atención a ellas, no un simple interés esporádico, no el interés que presta usted ocasionalmente cuando tiene un problema que le está atormentando. Esta seriedad ha de ser nuestro trasfondo desde el cual pensamos, vivimos y obramos. De lo contrario, desperdiciamos la vida discutiendo interminablemente cosas en realidad que no importan, lo cual es un gran derroche de energía. Cuanto más serio sea uno en lo interior, tanto mayor madurez tendrá. La madurez no es ciertamente cuestión de edad, no es cuestión de acumular muchísimas experiencias o de adquirir muchos conocimientos. La madurez no tiene nada que ver con la edad y el tiempo, sino que llega más bien con esta cualidad de la seriedad. Semejante madurez solo es posible cuando hay un más amplio y profundo conocimiento de sí mismo. ¿Hay que dejar esta cualidad de madurez al tiempo, a las circunstancias, a la inclinación o bien a una particular forma de tendencia? Es como una fruta que se sazona durante el verano y está lista para caer en el otoño, tomando su tiempo, muchos días de lluvia, sol, tiempo nublado y frío, y luego, después de toda la adversidad del clima, está lista para que se la lleven. ¿Es esta madurez una cuestión de adversidad? Yo creo que no hay tiempo que perder y que uno ha de madurar de manera inmediata, no de manera biológica y psicológica, sino de modo interno,
en sazón completa, total. ¿Es esa una cuestión de adversidad, experiencia o conocimiento, tiempo, etcétera? Creo que se trata de una importante pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. Bueno, acá estamos de vuelta. En este texto, Krishnamurti nos habla de algo que está relacionado con el tiempo, que es la idea de madurez, ¿no? Como que la madurez, que es propio de las frutas, Solamente. se produce con el paso del tiempo. Porque, No hay que hacer nada, uno se sienta y madura. claro, Aparentemente, ¿no? no, claro, lo que pasa es que a veces Nos va a regañar el Gustavo. fruto cae y se pudre. Gus nos va a retar por la falta de comprensión de lectura. A mí me encanta la manera en la que lo separa de lo biológico. Es maravilloso ese texto, Claro, con el punto donde va. claro que sí. Bueno, y un poco para cerrar mi pequeño comentario, y le dejo a ustedes si quieren agregar algo, la idea de la madurez está traída justamente de la biología, o mejor dicho, de la vida y de la observación de otras especies y particularmente de la vida vegetal, ¿no? Y tiene que ver justamente con que uno es maduro cuando determinado proceso temporal se desarrolla. Si ese proceso temporal no se desarrolla, no hay madurez. Es decir, sería inconcebible pensar que un chico joven es maduro, porque esa fruta, luego de estar verde, toma el color adecuado para que se pueda comer. Había una famosa frase que decía mi padre cuando yo era chico, que decía: a vos te arrancaron verde, ¿no? Como diciendo, todavía no maduraste. Bueno, esa asociación directa y casi irreversible entre el tiempo y la madurez es lo que Krishnamurti acá combate, o por lo menos cuestiona, porque dice, la madurez no es cuestión de tiempo, es otra cosa. Bueno, es todo un tema y tiene un vínculo directo con esta visión del tiempo particular de Krishnamurti, ¿no? Lo que pasa es que es una idea que, si uno la cuestiona un poco, se cae por su propio peso. Porque independientemente de todos los conceptos que uno tiene arraigados, como que, por ejemplo, una persona que tiene cierta edad, que ya tiene canas, es sinónimo de sabiduría o de experiencia acumulada, no te preocupes, yo también. En esta mesa no Porque podemos. llegas a la sabiduría. Claro. Estamos en el. Mirá toda esta sabiduría que tengo a los costados. Dicho esto, todos estos ejemplos que uno en el día a día no cuestiona, Sí. se caen por su propio peso cuando uno lo pone a prueba y se da cuenta que no hay un patrón entre la apariencia que alguien tiene y lo que después hace. Sus comportamientos, sus reacciones, sus hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y más allá de la apariencia, con la edad que tiene. Con la edad, o sea, el número, o sea, el tiempo que tiene sobre esta existencia, sobre el planeta, digamos. Tampoco hay noción. No necesariamente una cosa implica la otra. Claro, porque una cosa es que uno sí o sí envejece, ¿no? Eso pasa, objetivamente hablando. Ahora, la madurez de la fruta tiene que ver con un determinado proceso, como vos decías, un determinado proceso que tiene que ocurrir para que la fruta esté lista para comerse. Es decir, hay un proceso de preparación intrínseco de las células de la fruta que hace que se vuelva lista para ser consumida. Es decir, cuando algo maduro es algo que llegó a un determinado estado. Que de hecho es óptimo. Pues con el exacto. objetivo del consumo. Que claro, que tiene que ver con un equilibrio óptimo para su consumo. Pero yo agregaría, perdóname que te interrumpa porque se me ocurrió en este momento, la fruta responde a la inteligencia de la planta, porque la fruta no es la fruta en sí misma. Es decir, uno cuando habla de madurez humana piensa que la madurez es en sí misma nuestra.
En cambio, la fruta no tiene autonomía. La fruta es producto de la inteligencia de la planta, que desde su inteligencia crea a la fruta y establece el proceso a través del funcionamiento de sus células para que ella planta produzca el fruto y le dé de comer a quien sea, ¿no? Y que a su vez... Se reproduce, es el proceso, es la existencia misma en todo su esplendor, Claro. haciéndose vía, siguiendo hacia... Y que a su vez el combustible, la energía que esa fruta requiere para ese proceso está dado por su planta. Claro, Claro. claro. O sea que la autonomía en sí mismo no existe en ningún lado. Que de hecho Claro, si la planta estaría enclenque no daría fruto. no daría fruto, está correspondiendo a todo un ciclo, ni siquiera es el objetivo, Y que además, solo parte de un ciclo. claro, porque además ni siquiera la planta es autónoma en sí misma, porque está conectada a la tierra. También. Claro. Por eso digo, es la existencia siendo existencia. Sí, Claro. Siendo, está haciendo, no está haciendo otra cosa que ser. Lo que sus células le indican, la manera en la como están enlazadas sus células, dice, somos mandarina, bien, pues seamos mandarina. O sea que no hay que esclarecer esta confusión que tenemos entre la madurez y una supuesta autosustentabilidad, como si nosotros fuéramos una unidad autónoma y que a su vez tenemos la capacidad de madurar hasta un supuesto estado óptimo que no sabemos de qué se trata. Exacto, es como Porque- una idealización, un puerto, un lugar a donde llegar. Porque quién establece la vara de dónde está la madurez? Claro. ¿Cuál es el estándar? el valor social estándar que está reconocido como correcto. Que varía, que es subjetivo de persona a persona, porque no existe como valor específico. Y de Tal cual. cultura a cultura. Exacto. Porque lo que es la madurez para un japonés en esta misma época, Claro. no viajemos Claro. en el tiempo. Para un japonés no tiene nada que ver con lo que le pasa al esquimal. Entonces, es obvio que la madurez es absolutamente una arbitrariedad humana y cultural. Y que tiene que ver con una supuesta aptitud para lo que te rodea, porque lo que te rodea es lo que te categoriza como maduro. Claro. Entonces, si vos le servís a lo que te rodea, sos maduro respecto a ese contexto en el que estás. Claro, claro. Así Igual Krishnamurti tiene una referencia que a mí me resultó muy resonante y es que habla de que es maduro aquel que se hace cargo de sí mismo. es. Claro. Parafraseando, no estoy siendo exacta en las palabras, pero sí vuelca a esa mirada interior, a esa responsabilización de eso que estoy siendo, a eso lo llama madurez. Me resultó muy interesante porque lo saca completamente de todo esto otro que estamos hablando. Claro, exactamente. Es decir, él concluye, en la palabra maduro como una idea bastante distinta Claro. a la que convencionalmente consideramos como madurez. Y justamente la desprende del tiempo, porque todo lo que estuvimos hablando tiene que ver con el tiempo. El Claro. tiempo y la relación con un proceso, ¿no? En ese aspecto él nos plantea algo muy distinto que, bueno, el tema es que es eso distinto que él plantea, que es otra etapa. Así que vamos a escuchar ahora el segundo audio, vamos a ver si nos aporta algo sobre eso o si nos amplía con una visión un poco distinta de otros temas que va a traer en este texto un poco más breve. Así que le pedimos al operador si por favor nos puede ayudar a ponerlo. Muchas gracias. Desgraciadamente maduramos bastante temprano en lo biológico y morimos en lo físico antes de haber comprendido todo el significado de la vida. Pasamos los días en lamentaciones, recuerdos, en crear imágenes de nosotros mismos. ¿Traerá esto madurez? ¿O es que la madurez es algo inmediato, no tocado para nada por el tiempo? Por favor, háganse a sí mismo esta pregunta porque no estamos aquí simplemente para escuchar pláticas, para discusiones interminables, intercambios verbales y amontonamiento de palabras, sino que estamos aquí, me parece, y digo esto con humildad, no para acumular conocimientos y experiencias,
sino más bien para ver cosas directamente y de modo inmediato, como son. Creo que en eso está el carácter de la madurez, en la que no hay engaño, falta de honradez, duplicidad mental, duplicidad en las normas. Hemos de vernos en efecto como somos sin ningún temor, sin las imágenes que hemos formado sobre nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene una imagen de lo que deberíamos ser. Tenemos una idea de lo que somos, grandes o bien muy poco interesantes, embotados o mediocres, o nos parece que somos extraordinariamente afectuosos, superiores, llenos de discernimientos o conocimientos. Estos cuadros que tenemos sobre nosotros mismos niegan del todo la percepción de lo inmediato, de lo que es. Hay conflicto entre la imagen y lo que es. Y me parece que la madurez es un estado de mente en que la imagen no existe y en que solo existe lo que es. En eso no hay conflicto de ninguna especie. Una mente en conflicto carece de madurez, tanto si el conflicto es con la familia, con uno mismo, con deseos, con las propias ambiciones, las propias realizaciones. El conflicto a cualquier nivel indica desde luego una mente inmadura, sin razón, sin claridad, una mente que siempre esté buscando, pidiendo, esperando, nunca puede ser madura. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de entrar a hablar de este segundo audio y del tema que está relacionado a ambos audios, quería agradecer las llamadas por recordar mi cumpleaños, y ya que estamos hablando del paso del tiempo. Y de la madurez. Y de la madurez o de la inmadurez. O de la inmadurez. Así que les agradezco mucho a los que se acordaron. Bueno, expuesto este agradecimiento, volvemos al texto. Y creo que acá Krishnamurti, ustedes me van a decir si lo ven de forma parecida, trata de develar el misterio de qué sería la madurez, ¿no? Me parece que introduce ahora una nueva palabra que no fue mencionada en el primer audio, que es el conflicto. Es decir, en la medida que vivimos en conflicto, la inmadurez es lo que acompaña a la palabra o a lo que nos ocurre, a nuestra vida en estado de conflicto, lo que me lleva a pensar que somos muy maduros. Sí, para mí, Juli, vos diste en la tecla cuando trajiste a la mesa la palabra responsabilidad, porque es una palabra muy fuerte. En alguna que otra ocasión lo hemos hablado. La responsabilidad no es un concepto en sí mismo, sino que es algo que existe como unidad, como realidad, como estado en la vida. Porque la responsabilidad la palabra responsabilidad viene de responder por. La habilidad de responder. Me encanta. Y nosotros nacemos con la responsabilidad como una característica intrínseca nuestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya de por sí, desde el vamos, nosotros tenemos que responder por nosotros mismos. Por ejemplo, por nuestro cuerpo. Mientras que no tenemos la capacidad por responder por nuestro cuerpo, tenemos a la madre que nos alimenta y se asegura de que sigamos vivos. Ahora llega un punto que esa responsabilidad es trasladada a nosotros, y nosotros tenemos que desde ese momento hasta el final de nuestros días asegurarnos de que nuestro cuerpo obtenga lo que necesita. Eso es una forma de responsabilidad, responder por en el sentido más
crudo. Y es un ejemplo de la vida en sí mismo. Vos fíjate que podemos tener las mejores ideas, pero con eso no se jode. Si no respondemos por nuestro cuerpo, no importa cuán buenas nuestras ideas sean, no sirve de nada. Y mira qué lindo lo que acaba de pasar. En eso que estás describiendo aparece la crianza. En eso que acabas de decir, mientras yo no puedo responder por mí, necesito desarrollar mi habilidad para responder por mí. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un ser que me está acompañando para protegerme, digamos. Y qué importante sería y qué lindo sería que cuando estamos criando a otro ser humano, en lugar de de invadir el desarrollo de esa habilidad, lo podemos acompañar a desarrollar la habilidad de hacerse cargo de sí mismo. Esa sería una crianza hermosa y respetuosa. En lugar de guiarlo con conflicto hacia conflictos, acompañarlo para que pueda responder por sí mismo. Estamos hablando siempre de íntegro, ¿no? De ser. Muy bien. Bueno, parece que está Gustavo en la línea. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Gracias por hacérmelo recordar. A todos a salvo. Estamos acostumbrados a nuestros despistes recíprocos, así que no hay problema. Bueno, no sé Pablito, Julito, ¿cómo Muy están? bien. ¿Cómo va, Gus? Hola, Gus. Bueno, entonces, ¿tuviste oportunidad de escuchar los audios? sí, no tanto los audios, los escuché un poco a ustedes, hablando sobre lo que es la democracia, la dictadura. ¿Vos decís por Maduro? Claro. ¿Viste cómo te Muy agarré, bien, no? Te veo que estás muy atento. Y sí, Muy bien. Bueno, porque no. maduré ahora. no, recuerdo hace muchos años atrás, en la zona de la mezquita ahí en Bullrich y Libertador, que un sheik tomó el taxi que manejaba y justamente hablaba, ¿no?, de lo alejado que el ser humano está del tiempo cósmico, ¿no? Es decir, él hablaba de percibir profundamente la naturaleza, los ciclos de luz, de sombra, de las estaciones, ¿no? Y en realidad esto lo relaciona un poco con lo que ustedes hablaban del tiempo psicológico, ¿no? Cómo nos hemos un poco distanciado de ese tiempo cósmico y estamos tan referenciados a nosotros mismos, ¿no? Y eso, yo creo que en cierta manera un poco nubla la mirada, quizás también del ciclo interno que cada uno de nosotros atraviesa, pero a su vez de que somos ciclos en ciclos, porque fíjate que muchas veces el ciclo de lo físico tiene poco que ver con el ciclo de la sensibilidad, o muchas veces no tiene nada que ver con el ciclo de lo mental en cuanto a acumulación de conocimientos, o de la memoria de acumulación de la experiencia. Es decir, es muy interesante el tema de la observación de los ciclos, ¿no? Vos dijiste una pequeña acotación, dijiste que estamos muy metidos en nosotros mismos en el tiempo psicológico, pero hay una paradoja, que estamos metidos en nosotros mismos, pero parece que no nos sirve para conocernos a nosotros mismos. Entonces estamos metidos en una imagen que tenemos de nosotros mismos, porque si pudiésemos entrar en nosotros mismos, y eso nos serviría para conocernos, quizás sería algo mucho más útil o más sensato, ¿no? Vos sabés que esto es a nivel personal lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero cuando uno muchas veces profundiza en la enseñanza de Krishnamurti, hasta que más o menos la va vislumbrando, parece como que es una enseñanza muy rígida, muy fría, ¿no? Entonces, yo lo que hago es sumergirme en la tradición, ¿no? Y por ejemplo, hoy
Hoy releía un hadith del profeta, cuya memoria sea bendita, ¿no? Que dice: quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Lo relaciono esto con lo que dijiste vos, el conocimiento, ¿no? Propio. Claro, ese sí mismo del que habla el profeta, no es Gustavo, ¿no? Ni Pepito, es un sí mismo mucho más profundo. Y antes que se me vaya, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con lo que dijo Juli. El autor de La historia sin fin es Michael Ende. Michael Ende. Gracias, Gus. Que de repente el libro que habló Juli es anterior a La historia sin fin, pero también tiene un libro muy interesante, ya muy interesante desde el título, ¿no? El espejo en el espejo. La verdad que es una persona, entiendo, iluminada, porque los textos parece que son para chicos, tipo El Principito, y tienen una enseñanza terrible, ¿no? Dicho entre paréntesis, ojalá tenga la suerte de vivir un par de años más para leerlo junto a mi nieto, porque, vuelvo a repetir, tienen la inocencia y la sabiduría en conjunto, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema de la madurez. Esperá, vos ahí trajiste una nueva palabra, la inocencia. Sí. Que normalmente creemos que hay una incompatibilidad entre ella y la madurez. Sí. Sí, nuestra cultura asocia la inocencia con cierta estupidez. Y hay una mirada muy importante desde la inocencia que despoja de todo prejuicio la comprensión, y es hermosa porque permite ingresar la luz, permite ingresar la información que te transforma. Claro que sí. Claro, Bueno, porque excelente este señalamiento de Pablo, ¿no? Porque abre digamos un portal a la conversación, ¿no? Que cobra, vos fíjate, ahí cobra un cariz significativo distinto, ¿no? Excepcional, por otro lado. Sí, Pablo, dale, pero quería remarcarlo, ¿no? no, que una cosa es la inocencia y otra cosa es ser crédulo. Pero no tenemos en claro cuál es la diferencia entre una y otra. Porque ser crédulo tiene que ver con una falta de análisis, una ausencia de análisis que puede o no tener lugar a la hora de estar relacionándome con alguien, ¿no? Mientras que la inocencia llama más a una ausencia de prejuicio. Total. Es que es eso. Una falta de prejuicio a la hora de percibir cómo el otro está haciendo. Es una permeabilidad a la información que hay en el medio. Es no adherirte, es no apegarte a la forma. Porque cuando estamos muy apegados a la forma y no corresponde con lo que viene como información, no corresponde a una forma, entonces aparece el prejuicio y no lo dejo entrar. En cambio, desde la inocencia, soy permeable a lo que viene y lo recibo. Por eso hablaba de la información que transforma. Cuando tú lees un libro como esos que estamos hablando que escribe Gustavo, estás leyendo un cuento, pero cuando terminas y empiezas a en silencio percibir lo que ocurrió, cuando la información entró, te transformó. Vos sabés, Juli, que especialmente en todas las tradiciones lo he leído, pero tengo más grabado la del Vedanta, que habla justamente de los 4 estados que puede transcurrir desde una escucha o de una lectura, que es primero la palabra, después el concepto, después lo subjetivo, después el silencio. Y hablan incluso de un 5.º estado, ¿no? Es decir, romper ese silencio, no para el lado de la palabra, sino romper ese silencio aún más para atrás, ¿no? Que sería un poco el encuentro con la divinidad
y creemos que bastante, sin desmerecer a la humanidad, es para muy pocos, ¿no? Llegar a romper el silencio. Pero acá hay un hermoso ejercicio para la gente que nos escucha. Si tienen un tiempo a la noche o mañana a la mañana, ¿no? Sentarse en silencio, a respirar un poco e investigar en su interior justamente estas dos palabras que mencionó Pablo, ¿no? Credulidad por un lado, que tiene una cierta vibración, un cierto contenido energético, y la inocencia. ¿Qué vibración nos presenta, qué energía nos pone al alcance de la mano? Porque realmente, como vos bien dijiste, como desde la inocencia uno llega a una persona, a un hecho, de una total simpleza, desde un total vacío, ahí es donde uno se torna invulnerable. En cambio, en la credulidad, como uno se acerca desde una intencionalidad, desde un preconcepto, y ahí es donde somos terriblemente vulnerables, porque paradójicamente no nos acercamos desarmados, nos acercamos a una situación pertrechados con toda una serie de armaduras y armas que en definitiva en muchos casos terminan siendo inútiles. Interesante todas las palabras que tienen que ver con lo bélico, ¿no? Como un símbolo muy fuerte de lo que es el error humano en este mundo, el error de la guerra como alternativa para la subsistencia. Me parece muy fuerte esto, porque justamente todo lo que creemos que nos protege es lo que nos destruye. Claro. Bueno, hoy tenemos la noticia, ¿no?, que ha llegado de las experimentaciones de Irán con la bomba atómica en el desierto, que produjo un sismo en una escala de 4.6. Las amenazas de Putin, ¿no? Que lógicamente no él habla en defensa, ¿no?, de sí mismo, pero en definitiva no interesa quién con quién, ¿no? Es decir, no estamos hablando de señalando países ni personas. Ni quién tiene razón, porque... No, ya se pierde la razón, ¿no? Es decir, es una sin razón todo esto. Es decir, que el mundo esté en llamas por guerras o por incendios, como pasó la semana pasada en Córdoba, y no sé si sigue ocurriendo en Valparaíso, Chile, Bolivia, Perú, África. Nos están mostrando devastación por donde se mire, y que la destrucción de nosotros mismos, ¿no? Y tristemente no nos damos cuenta, ¿no?, que con qué facilidad y justamente inmadurez avanzamos hacia el precipicio humano. Sí. Porque acá se trata de lo humano, no de lo propio ya, ¿no? Sí, felizmente, pese a estas cosas, existen seres humanos de valores increíbles, de entregas que a veces no se tienen idea de la falta de interés propio, dando a otros sin buscar una reciprocidad material, pero hay un abismo, y ahí es cuando yo me hago esa pregunta de si es tan así lo que Krishnamurti dice, que todos los seres humanos somos más o menos responsables, o que el ser humano es el mismo en todos lados. Y yo, con todo respeto, cariño y amor a Krishnamurti, digo, me cuesta mucho entender eso, porque creo que hay realmente una distancia abismal entre algunos seres y otros. Son seres humanos con las mismas células, pero psicológicamente están tan distantes, por lo menos es mi sentir, ¿no? Y no puedo vulnerar ese sentir, porque es tan fuerte que me supera y que va más allá de mi propia razón, ¿no? Mirá qué interesante
Mirá que interesante esta sura del Corán. Es muy loco, ¿no? Porque lo escribí como para reflexionarla, Sí. y vos das pie para que siga en el programa. Dice, mira, cuán maligno es lo que os manda vuestra creencia, si sois creyente. Vamos a pasar del sentido de la palabra y del concepto a esto de lo más profundo, es decir, si somos creyentes porque fabricamos un arma, evidentemente esa fe nos hace creyentes de eso, ¿me entendés? Y ahí encontramos el sentido de por qué hay gente que puede amar la guerra, que puede amar el odiarse o practicarlo, o los celos o la envidia, porque terminan siendo creyentes, son creyentes de eso, creyentes de esos conceptos que se apoderan de su vida. Que tiene muy poco que ver con la inocencia a la que se refería Pablito. Muy poco que Claro. ver. Mira vos. Claro. Es credulidad y no inocencia. Claro, e incluso, pero además hay una ausencia de equilibrio en lo que es la credulidad y lo que es la precaución, porque habla de o me mando y confío ciegamente porque sí, porque mis creencias así me lo permiten, o voy con el freno de mano puesto porque desconfío de todo y esa es mi creencia. Y ambos casos tienen una ausencia de equilibrio, son extremos, es decir, es como si yo estuviera percibiendo de que estoy en riesgo constante y arbitrariamente decido hacia qué lado me muevo. Me tiro a la pileta y que sea lo que Dios quiera, o voy con los tapones de punta porque me quiero proteger. Pero, y ambos son extremos, ambas situaciones, ambas posturas carecen del equilibrio. Es como si no encontráramos otra forma de actuar sin defendernos. El tema es que está presente en una conciencia humana, en alguno de los humanos. Todos somos expresiones de la misma conciencia, experimentados en distintos niveles, pero terminan siendo todos tan válidos de la misma manera. Es complejo lograr entender o comprender o como mínimo poder estar en un espacio de silencio en el que entren todos esos estados de la conciencia y que no digamos, el de este no es válido porque el de él, a mi percepción, él sí daña a los demás. No, pues es que sí, objetivamente sí, pero es tan válido como el mío en el que digo, no hay una sola vida que valga la pena ser desperdiciada, perdida, eliminada, lastimada. Bueno, pero ahí yo pondría signos de interrogación, porque que sea válido el ser perverso, el ser maligno, para mí no tiene una razonabilidad. Pero yo lo que digo es que él, desde su estado de conciencia, él en su esencia no lo está entendiendo como maligno. Él está entendiendo claro, que es válido su estado. Es su ignorancia. Entonces, es mi mirada sobre su accionar el que lo pone en... Sí, es complejo llegar allí porque hay que quitar un montón de capas para poder decir, ¡guau! Es tan válida su mirada como la mía. Y además se requiere de alguien que lo acompañe para que esa perversión realmente tome espacio y tiempo, porque si no, Hitler solo hubiera sido un pobre tipo. Estaría psiquiátrico y nada más, listo. Y hasta ahí llegaría, pero ¿cuánto acompañamiento tuvo que tener para que lo que hizo se manifieste? Claro, pero hay algo que es interesante, que es lo que señaló Juli, ¿no? No importa qué, pero cuando se pone el énfasis de la creencia en eso, que en definitiva la creencia en eso es poner la energía en eso, viste, para la persona que vende misiles, él nunca piensa que un misil le va a caer a la casa de él con su familia adentro. Él siempre piensa que ese misil va a estar en la otra parte del mundo, ¿no? Y así todo, es decir,
Entonces, todo. el poder justamente es ese, ¿no? El poder de la energía. Donde vos lo colocás, porque la persona que vende misil, para él es un negocio como para el que vende azúcar. Y vos decís, bueno, pero escúchame, vender azúcar de última mata a una persona después de mucho tiempo, el misil es diferente, pero... Por la diabetes, claro. Pero además eso va a todo lo que tenemos, por ejemplo, puesto en el cuerpo. Nosotros no podíamos garantizar que no hubo ninguna vida que se perdió por algo que tenemos, o que usamos, o que consumimos en el día. No tenemos idea. Eso, no tenemos la eso capacidad de es percepción. por desconocimiento. Claro. Pero distinto es cuando es consciente uno de lo que ocurre y pese a eso no le importa. Ahí está la perversión. Te entiendo el punto. No sé parece que no es lo si hay mismo. un punto en el que podamos decir que no les importa, porque yo lo que percibo es que sí les importa, pero están dispuestos, ya han hecho ese negocio, Ya, han no. hecho ese contrato, Sí. están dispuestos a... Claro, les importa otras cosas. Otra Algo prioridad. importa. Bueno, por eso. Su creencia está por encima Claro. de ese valor. Claro. Claro. O sea, seguimos hablando de la creencia y la Claro. energía. Me parece excelente el punto que recalca Juli, ¿no? Que me parece la quintesencia de esta sura del Corán, del Sagrado Corán. Es decir, donde vos pusiste tu creencia, ahí está, y bueno, y es el hecho, porque ahí nos remitimos a Krishnamurti, y es Claro. el hecho. La persona que está vendiendo misiles, está vendiendo misiles. No le interesa salvar vidas, digamos. Y capaz que él dice, no, salvo vida porque con este misil matamos a los adversarios y entonces no tenemos baja de nuestro lado, no sé. Eso depende de su escala de valores. Puede ser que ese Claro. justifique e invente una historia También, moral, como también. cuando tiraron la bomba atómica en Hiroshima, dijeron que era por salvar la humanidad. Y Entonces, discúlpame, y qué interesante, ¿no? Porque justamente Hiroshima y Nagasaki eran las dos poblaciones japonesas con mayor número de católicos. Y las bombas supuestamente fueron arrojadas por gente que... era cristiana, por claro. lo menos. Son cosas que de repente quizás son casualidades, o quizás no tanto, qué sé yo. Pero bueno, no sé, datos de color, ¿no? Que vamos tirando ahí. Bueno, yo creo sobre la mesa. que hemos redondeado bastante bien este tema Quedó mucha del tinta en el tiempo. tintero. ¿Quedó tinta todavía? Pero no hay más tintero, ¿no? ¿Vos usaste tintero, Pablito, en el colegio? Llegué a usar un poquito. Bueno, estamos cerrando el programa, Gustavo. Nos reencontramos el próximo martes. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Chao, hasta luego. Buenas Nos noches. vemos, chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.